Quiero pedirle a mis hermanos que mantengan sus Biblias abiertas en Segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17. Voy a permitirme leer otra vez este pasaje. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por darnos este grande privilegio esta mañana. Y te rogamos, amado Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría para hablar, mi Dios, lo que esté conforme a tu palabra, conforme a tu santa voluntad, Padre. Mi Dios, ruego tus bendiciones para mis hermanos, para todos aquellos que puedan escuchar esta meditación, Padre. Para nuestras familias, para toda tu iglesia y tus siervos en toda la tierra. Pedimos tu dirección y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Imitando a Pablo. Imitando a Pablo. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil imitar a un hombre. Pero no a cualquier hombre. Qué convicción la de Pablo, ¿verdad? Ninguno de los demás apóstoles se atrevió a decir estas palabras. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo le pide a casi todas las iglesias a las que les escribe, les dice, sed imitadores de mí. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Filipenses 3:17 dice, sed imitadores de mí. Y hay varias cartas más donde Pablo dice, sed imitadores de mí. Ese hombre de Dios tenía esa gran convicción, esa seguridad de que él de veras era un siervo de Dios. Claro que a ninguno de los demás apóstoles los trató el Señor Jesucristo como a él, ¿verdad? Porque él se sintió el cambio totalmente de ser un perseguidor a ser un servidor. Sí, él estaba plenamente seguro. Porque estaba seguro en quién había creído y quién lo había enseñado, quién lo había preparado. Eso pues nos deja pues mucha enseñanza, ¿verdad? Algo que nos debe preocupar. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 3, del 1 al 9, Pablo le profetiza a Timoteo
que pasaría por tiempos muy peligrosos. Por eso Pablo quería que él se preparara bien. Pasaría por tiempos muy peligrosos. Dice aquí la palabra del Señor que vendrán días, esos tiempos peligrosos, pues, desde que empezó la iglesia. Pero básicamente aquí era para Timoteo y para las iglesias en las cuales él sirvió. Vendrán tiempos muy peligrosos. En el versículo 5 le dice Pablo a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo aquí está hablando en el versículo 10 de la madurez de Timoteo. Dice 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, bueno, y ahí sigue enumerando. Es decir, Pablo está hablando de la madurez de Timoteo, la madurez en la doctrina que él le había enseñado, la madurez en su testimonio, que conocía el propósito para el cual fue llamado y su fe. ¿Por qué decimos que ya tenía cierta experiencia? Porque la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo se la escribió en el año 63 después de Cristo. Y esta que estamos leyendo se la escribió en el año 67. O sea que ya Timoteo tenía 3 años de ser convertido, de ser cristiano. Y ya de estar sirviendo. Perdón, tenía 4 años, ¿verdad? 4 años de experiencia. Y ya sabía de los padecimientos de Pablo. Por eso le dice, pero tú has seguido. Pero tú estás viviendo como el Señor quiere. Pero Timoteo era un muchacho, era muy joven. Y 4 años era muy poquito, ¿verdad? Para estar bien afirmado. Sí, mis hermanos. Pablo quería prepararlo para qué? Bueno, para el ministerio que el Señor le había llamado y para que no se descarriara. Porque un pastor, un predicador descarriado, pues va a descarriar a todos los que crean, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Pablo conocía muy bien, en realidad, la pasta de Timoteo, la calidad de persona que era, a pesar de ser muy joven. Por eso dice que desde la niñez ha sabido las escrituras. En el versículo 12, dice aquí 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya eso es una profecía, pero para la iglesia de todos los tiempos. Todo aquel que quiera ser fiel al Señor, todo aquel que quiera servirle al Señor de corazón, que quiera mantenerse firme en la doctrina del Señor Jesucristo, pues tendrá o tendremos que sufrir persecución. Persecución de los que no creen, de los que no quieren oír, y hasta persecución de muchos que han torcido o no han entendido la palabra del Señor. Sí, hermano.
la iglesia tendría que sufrir, tendrá que sufrir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y al Señor Jesucristo. Amén. No podemos servir a dos señores. Por eso que tenemos que estar preparados para vivir, para soportar lo que haya que soportar con tal de no descarriarnos. En los versículos 14 y 15 le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Siempre es muy importante analizar quién nos ha enseñado, quién nos está enseñando, para estar confiados de que de veras nos están enseñando la palabra del Señor. Acuérdese, le dice Pablo a Timoteo, recuerde quiénes son sus maestros. La abuela, ¿cómo se llamaba la abuela Loida? Loida era. Y Eunice era la mamá. Sí, correcto. Ellas fueron instruidas en el Antiguo Testamento y también fueron instruidas por Pablo. Ellas fueron de veras siervas de Dios. Ellas supieron enseñar a aquel niño. Por eso es indispensable, hermanos, que nosotros estemos bien enseñados, bien adoctrinados. Seguro que lo que hemos aprendido es la palabra de Dios, para que así podamos enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así como lo hicieron la abuela y la mamá de Timoteo, ¿verdad? Sí, hermanos. Le enseñaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Le enseñaron el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Le enseñaron el regalo de Dios. Lo que es, esa palabra que a mí se me ha pegado mucho, ¿verdad? Lo que es indispensable en la vida del hombre. Lo que es el primer paso en la vida cristiana. El primer paso para ir al cielo. Creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, creer que el sacrificio del Señor Jesucristo es lo único que nos abre la puerta al cielo si lo creemos, si lo vivimos. El sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo quería estar seguro, necesitaba estar seguro que aquel joven que él había evangelizado, pues le llama a mi hijo espiritual, ¿verdad? Que aquel joven pudiera mantenerse firme, porque sabía las cualidades que había en Timoteo. Como decimos algunas veces, ¿verdad? La pasta de hombre firme, la pasta de hombre que quería servir a Dios y quería que estuviera firme en la palabra del Señor, en el propósito para el cual el Señor lo había llamado. Podemos decir que Timoteo se convirtió en la mano derecha de Pablo. Pablo lo envió a otras congregaciones, a otras iglesias, para que fuera a enseñar, para que fuera a corregir.
Dice la palabra del Señor en Filipenses, un texto muy precioso. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 19 hasta el 23. Vean, hermanos, Filipenses 2, Filipenses 2, 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, qué raro, aquí está el pastorito, ¿verdad? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma fuerza, de la misma voluntad, de la misma disposición. A ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vaya, vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Sí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Bueno, pero Pablo está hablando aquí de la calidad de joven que era Timoteo, de la calidad de cristiano, de la confianza que él tenía en Timoteo. ¿Por qué? Porque sabía que Timoteo había nacido de nuevo, había sido transformado por la sangre del Cordero, porque sabía que había recibido la sana doctrina, que conocía de su gran consagración, de su gran disposición. Sabía que Timoteo sí le iba a obedecer, iba a estar dispuesto a imitarle como él imitó al Señor Jesucristo. Esta historia, hermanos, nos deja a nosotros pues grandes lecciones. Esa convicción de Pablo, esa valentía de Pablo, esa seguridad de a quién estaba sirviendo, debe ser un ejemplo, una lección para nosotros. Como abuelos o como padres, como madres, es una meta que queremos tener, ¿verdad? Debemos de preguntarnos. Las madres, las abuelas, ¿les gustaría que su hija sea como es usted? No como era, sino como es. La vida vieja es otra cosa. ¿Le gustaría a usted que su nieta sea como usted es? Y ni qué decir de nosotros los varones, ¿verdad? Me gustaría ver que mis hijos vivan como yo vivo, o como yo viví, no. Les digo la verdad. Mis hijos todavía han sido santos comparados como yo fui. Pero la misericordia de Dios fue muy grande para conmigo. Y Él quiso limpiar mi vida con la sangre de su Hijo Jesús. Por eso no es cómo era yo, sino cómo soy ahora. Pablo nos está pidiendo a Timoteo, oiga, que yo quiero también que sea como yo, que también vaya a recoger a los cristianos y los lleve
No, es jamás. Pablo está diciendo, Timoteo, yo quiero que usted sea como yo, que me imite en todo, porque él estaba consagrado para la obra del Señor. Sí, hermanos. Y sabía que Timoteo, lo que él enseñara, iba a llevar muchas almas a la salvación, muchas almas al reino de los cielos. Así es que imagínense, hermanos, no es tan fácil, ¿verdad? Si no es tan fácil imitar a Pablo, no es tan fácil imitar al Señor Jesucristo, pero eso es lo que Dios quiere. Que imitemos al Señor Jesucristo. Y a ese gran siervo suyo, el apóstol Pablo, porque él estaba convencido, muy seguro, que ausente del cuerpo estaría con el Señor Jesucristo. Fue el apóstol más valiente y fue el apóstol que el Señor más usó. Se le llama el apóstol de los cristianos, el apóstol de la iglesia. Algunos como que no quieren mucho, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. No lo quieren mucho, ese Pablito. Pablito, ¿por qué? Porque el que no tiene la doctrina correcta del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo no le cae muy bien. Porque la doctrina directa del Señor Jesucristo, la doctrina que nos lleva a la salvación y nos lleva al reino de los cielos, es simplemente la doctrina que Pablo enseñó a la iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, ahí nos quedamos muy temprano, pero hemos dicho lo que dice la palabra del Señor y es algo que debe preocuparnos. ¿Cómo vivir nuestros días para ser ejemplo de aquellos que están a nuestro lado? De aquellos que van a creer en el Señor Jesucristo por la palabra de Dios y por nuestro testimonio. Amén. Bueno, vamos a despedirnos en palabra de oración. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias porque tú quisiste que tu voluntad quedara escrita. Porque tú quisiste que el testimonio de aquellos grandes siervos suyos quedara escrita. Para que nosotros la conociéramos y para que nosotros estemos dispuestos a vivir conforme a la enseñanza de tu Hijo Jesús e imitando también a tus grandes siervos como el apóstol Pablo. Así es que bendiciones para mis hermanos, para nuestras familias, para toda tu iglesia, y te damos honra y gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.